Ya. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de que es el fin de la Edad Media. Ahora, durante el fin de la Edad Media se identifican varios hitos que van marcando el paso desde la Edad Media hacia la edad siguiente, que es la Edad Moderna. Ahora, todos estos se dan dentro de un marco de tiempo que es de aproximadamente 50 años, en donde se juntan muchos acontecimientos distintos. Entonces, este periodo, que es como de mediano plazo, se denomina una coyuntura. Tenemos las estructuras en la forma de medir el tiempo, que son grandes periodos de tiempo. Por ejemplo, si lo hacemos en una analogía con lo que sería el mar, esto sería el mar abierto. Unas grandes extensiones de tiempo. Por ejemplo, la Edad Media, que duró 1000 años, y de hecho un poco más. Luego, en un segundo nivel tenemos las coyunturas. Y estos son periodos de mediana duración. Como por ejemplo este periodo entre 1450, que es cuando se inventa la imprenta, hasta 1492, que es cuando se descubre América. Otra coyuntura más cercana, por ejemplo, en Chile sería el periodo que está entre los inicios de los gobiernos de la concentración y el día de hoy, por ejemplo, que es un periodo que viene después de otro periodo coyuntural, que es la dictadura, que duró aproximadamente unos 20 años. Y finalmente tenemos los acontecimientos, que estos son hitos, ¿no es cierto? Son sucesos que marcan un antes y un después y que son momentáneos. Por ejemplo, en el caso de Chile sería el estallido social del 18 de octubre. Eso es un acontecimiento. Bueno, ahora nos vamos a centrar en una coyuntura, que es el fin de la Edad Media. Ahora, en esta coyuntura nosotros identificamos tres procesos que ocurren de forma casi simultánea. El primero es el desarrollo del humanismo y el renacimiento. El segundo es el de la reforma y la contrarreforma. Reforma religiosa. Y la contrarreforma. Y por último tenemos los viajes de exploración, que por ejemplo, el más conocido es el de Cristóbal Colón de 1492, cuando descubre América, aunque él no tenía idea que había descubierto un continente nuevo. Aunque no parezca mucho, estos tres procesos se relacionan mucho entre sí. Bueno, en la historia todo se relaciona con todo si nos ponemos a averiguar más a fondo. Ahora, lo importante aquí es recalcar que a pesar de que es un periodo coyuntural, o sea, de mediana duración, se considera el final de la Edad Media 1492. Entonces, si en la prueba les preguntan cuál es el acontecimiento que hace que se pase desde la Edad Media a la edad siguiente, que es la Edad Moderna, el descubrimiento de América. Ahora, solo por cosas de organizarnos y de orden, vamos a centrarnos en este periodo completo. Vamos entonces a hacer un pequeño organigrama de cómo sería la sociedad medieval cuando estaba terminando la Edad Media. Sociedad medieval, siglo del siglo XV, ¿no es cierto? 1450, 1492, todo esto es en el siglo XV. Por un lado, vamos a ver la economía y por el otro lado vamos a centrarnos en la religión.
Bueno, en torno a la economía, sí, como podrán recordar, cuando se mencionaba la Baja Edad Media, que es la Edad Media hacia su fin, el- la economía había dejado de ser una economía agraria centrada en la producción de alimentos en el campo y se había empezado a concentrar la población en la ciudad y ya no vivían tanto de la agricultura, sino que vivían del comercio. Había mercaderes que mandaban barcos a Oriente, compraban especias, compraban productos exóticos y los vendían en los mercados en Europa y ahí se empezaron a formar ciudades que eran cada vez más y más grandes. Las ciudades empezaron a vivir de una forma independiente de la nobleza y surgió una nueva clase social que era la burguesía, que existe hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué se llamaba burguesía? Porque en la época medieval a las ciudades se les decía burgos. Por eso hay tantas ciudades que terminan en burgo en Europa. Tienen Edimburgo, Luxemburgo, no sé, San Petersburgo, muchos burgos. Entonces teníamos esta pirámide social del final de la Edad Media. Teníamos acá arriba, por sobre todo, a Dios. Después venía su representante en la tierra, supuestamente, que era el Papa, que después vamos a ver que no representaba a Dios, sino que se representaba a sí mismo. Debajo de él teníamos a la nobleza, los reyes, los señores, aunque en el final de este periodo medieval los señores feudales ya no eran tan importantes, ahora el poder estaba centrado en monarcas, en reyes. Después teníamos a la burguesía, que eran estas personas que se habían ido a vivir a las ciudades. Eran los comerciantes, eran los creadores de los primeros bancos. Ellos prestaban dinero, manejaban plata, igual que hoy en día. Y finalmente teníamos al pueblo, que eran los campesinos que siempre han existido en la historia. Ya. Ahora vamos a centrarnos en esta clase, la burguesía, que era la que dirigía la economía en este final de la Edad Media. La economía de ellos, como bien habíamos visto, se caracterizaba por dos cosas: por la urbanización, o sea, la economía ocurría en la ciudad, y por otro lado era de carácter comercial. O sea, gente que compra cosas y luego las vende. Ahora, en este contexto urbano empiezan a darse otras cosas. O sea, las ciudades no solamente servían para comprar y vender cosas nomás, pues. En las ciudades ocurrían muchas más cosas. Por ejemplo, empezaron a surgir universidades, empezaron a acumularse personas, a desarrollarse los oficios, empezaron a construirse nuevas cosas, nuevos edificios que antes no existían. Entonces, en este contexto de desarrollo urbano y en el contexto del desarrollo de los oficios, en el año 1450, un joyero, un orfebre que se dedicaba a hacer aros, anillos, descubre un método para imprimir libros. Él crea la imprenta y lo que hace él es crear pequeñas piezas móviles que se les podía poner tinta, que tenían forma de letra, y a través de ese método podían crearse libros de una forma muchísimo más rápida de lo que se hacía antes. Antes de que se inventara la imprenta, los únicos libros que existían estaban hechos a mano por los monjes en los monasterios y se demoraban, no sé, un año en escribir un libro. Mientras que con este nuevo método, ellos podían tener como una verdadera máquina de hacer libros y los hacían muchísimo más rápido y en muchísimas mayores cantidades. Bueno, gracias en parte al desarrollo de la imprenta, pero también gracias a la existencia de esta burguesía, empezó a existir una nueva forma de pensar, que era el humanismo. El humanismo, a grandes rasgos, era la nueva forma de pensamiento posterior al cristianismo. O sea, no es que el cristianismo haya dejado de existir, sino que es una nueva forma de pensamiento que empezó como a hacerle un poco la competencia al teocentrismo de la sociedad medieval antigua. ¿En qué consistía este humanismo? En primer lugar, el humanismo se caracteriza
por poner al ser humano en el centro de las cosas, era antropocéntrico. Acordémonos que antropo es hombre y céntrico es estar centrado en algo. Al ser antropocéntrico, en vez de poner en manos de Dios, como lo hacía el teocentrismo, en vez de poner en manos de Dios la solución de los problemas o encontrar la verdad, se decía, el ser humano es protagonista de su propia vida y es capaz de llegar a las respuestas por su propia cuenta. Entonces, se caracterizaba también este antropocentrismo por ser optimista en las virtudes del ser humano, sobre todo en lo que se denomina la razón. De ahí comienza a desarrollarse el pensamiento racional, que es totalmente opuesto al pensamiento religioso que existía antes de eso. Bueno, exponentes del humanismo, bueno, está Dante Alighieri, el que escribió la Divina Comedia, Maquiavelo, el que escribió El Príncipe, una de las primeras novelas que se trataba de un tema que no era Dios. Empezó a escribirse sobre el amor, escribirse sobre los guerreros, escribirse de muchos temas. Antes de que existiera el humanismo, el único tema del cual se trataba era sobre la religión. Y otra de las características del humanismo es que el humanismo trata de retroceder y trata de recuperar los valores de la antigüedad. Porque como ellos querían hacer un cambio en la historia, querían empezar a ver las cosas de otra manera, encontraron que si se ponían a revisar en la Edad Media iban a encontrar puros referentes que eran cristianos. Entonces tuvieron que retroceder hasta Roma, Grecia y más atrás para poder encontrar un punto de apoyo desde el cual empezar a avanzar de nuevo. La expresión artística que tuvo el humanismo es el que se llama Renacimiento. Renacimiento. Bueno, y como su nombre lo indica, el Renacimiento era un renacer, o sea, un volver a sacar lo que estaba escondido, lo que supuestamente había muerto en la antigüedad, y revivirlo después de la Edad Media. El Renacimiento tiene expresiones en el arte, por ejemplo en la pintura, en la escultura. Aquí encontramos en la pintura, por ejemplo, a Da Vinci, Miguel Ángel, los pintores más famosos que se conocen en la actualidad. Bueno, los artistas del Renacimiento igual se apoyaron mucho en la burguesía, porque la burguesía, que eran estos dueños de los negocios, de los bancos, los comerciantes, los mercaderes, eran los que aportaban con dinero y financiaban a estos artistas. Y esa forma de relación entre una persona con dinero y un artista se llamaba el mecenazgo. O sea, eran como sus benefactores. Entonces ahora comprendemos que el humanismo y el renacimiento tienen mucha relación con la economía comercial y urbana que hubo al final del periodo medieval. Ahora vamos a continuar por este lado de la economía. Otro aspecto de la economía, bueno, habíamos visto el aspecto urbano, ¿no es cierto? Desarrollo del humanismo, de la imprenta, avances tecnológicos, el comercio, todo eso. Ahora vamos a centrarnos en el aspecto comercial. Ya. Como habíamos dicho recién, la economía comercial se basa en ir a buscar cosas a la India, a Oriente, a China, bien lejos, y llevarlas a las ciudades comerciales que estaban en Italia, en Francia, en el sur del continente. ¿Qué es lo que sucede? Es que en 1453 los turcos se toman una ciudad que se llama Constantinopla, que estaba justo al medio de las rutas comerciales que tenían los europeos entre Asia y Europa. Y los turcos no dejaban que los comerciantes europeos pasaran por ahí. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer estos comerciantes? Empezaron a intentar buscar una ruta de comercio alternativa a la que siempre habían tenido. Y por ese motivo empiezan a financiarse y empiezan a promoverse las
la búsqueda de una nueva ruta, en primer lugar, y empiezan a darse las primeras expediciones, las, eh, los primeros viajes de exploración cuyo propósito era un propósito comercial, no era un propósito ni científico ni de ningún otro tipo. Y estas expediciones, que fueron financiadas por los mercaderes y en gran medida también por los monarcas, como por ejemplo Isabel la Católica, que todos quizás se saben ese cuento de que le entregó un cofre con joyas a Cristóbal Colón para que financiara su viaje a buscar a la India. Bueno, estas expediciones fueron posibles en gran medida gracias a los avances tecnológicos. En navegación teníamos la brújula, el astrolabio y el sextante. Y también hubo avances en los tipos de naves que se utilizaban. Ahora se empezaron a crear nuevos tipos de velas, barcos más grandes que eran capaces de cubrir mayores distancias que antes no se podía hacer. Vamos entonces a borrar acá. Si fuese una pizarra más grande tal vez sería más fácil, pero es lo que tenemos. Vamos con el aspecto religioso de esta sociedad medieval que está terminando. En el aspecto religioso, como habíamos mostrado recién, Dios estaba por encima de todo y su representante terrenal era el Papa. Y después venía todo el resto de la sociedad, que eran los nobles, burgueses, habitantes de las ciudades y el pueblo. ¿Qué pasaba con esta relación entre Dios y el Papa? Empezó a enturbiarse esta relación. Bueno, comprendiendo, bajo el supuesto de que existe un Dios y existe un Papa en la tierra que lo representa y hace cumplir su voluntad, empezó a suceder varios problemas. Empezaron a abusar de su poder los papas, empezaron a volverse corruptos, ladrones, empezaron a inventar cosas para quitarle dinero a las personas. Por ejemplo, hubo un papa que se llamaba Alejandro VI. No importa el nombre del papa, solamente es para distinguirlo de los demás. Él puso a su hijo como cardenal en un lugar. Eso se llama el pituto, lo conocemos en Chile, pero en el lenguaje como universal se conoce como el nepotismo. Vamos a anotarlo ahí. Era corrupto, o sea, usaba el dinero de la iglesia para hacer fiestas en sus propiedades, se quedaba con la plata para él, utilizaban el poder de la iglesia en beneficio de su propia familia. Si hay alguna coincidencia con la realidad, no tiene nada que ver. Y por otro lado, lo que hacían era abusar del poder de la iglesia a través de la venta de indulgencias. ¿Y qué es esta venta de indulgencias? Bueno, como las personas de formación cristiana comprenderán, si una persona comete pecados, le corresponde un castigo, que sería ir al infierno o al purgatorio. Lo que hacía el Papa era emitir un papel que decía que la persona era perdonada por los pecados que había cometido a cambio de una suma de dinero. Entonces el papado, la iglesia, empezó a vender un montón de expedientes de perdón de los pecados a las personas que tenían dinero para poder pagarlos. Empezó a acumular un montón de plata. Obviamente hubo personas de la misma iglesia que dijeron como, oye, esto es demasiado chanta, así como paren su robo, dejen de ser tan hipócritas. Y la iglesia entonces se dividió. Y todo esto a partir de la Reforma Protestante. ¿Cuál es la Reforma Protestante? La Reforma Protestante fue promovida
por un fraile que era católico, que se llamaba Martín Lutero. Y Martín Lutero lo que hizo fue criticar a toda esta corrupción que tenía la iglesia y empezó a promover que existiera una relación directa entre Dios y las personas, sin la intermediación de la iglesia. O sea, sin que pasando por alto al Papa, porque era un viejo corrupto. Entonces, parte de las cosas que hizo Martín Lutero, por ejemplo, fue empezar a traducir la Biblia al idioma alemán. Y además utilizó la imprenta, que se había inventado hace poco tiempo, para producir en masa la Biblia y empezar a repartírsela a las personas. Esto era en función de hacer que las personas tuvieran contacto directo con Dios y sin necesidad de que existiera el clero, la iglesia, entre medio. A todo esto, bueno, en ese periodo la Biblia, y hasta hace muy poco tiempo, la Iglesia Católica solo permitía que esto se hiciera en idioma latín. No existía posibilidad de hacer la Biblia en idioma español, alemán, por ejemplo. Entonces lo que él hizo igual fue bastante revolucionario para su época. Como reacción a la Reforma Protestante, la Iglesia Católica, cuando vio que los protestantes empezaban a aumentar el número y había mucha gente que se le estaba saliendo de su iglesia, lo que hizo la Iglesia Católica fue la Contrarreforma. ¿En qué consistía la Contrarreforma? Bueno, fue la reacción que tuvo la Iglesia Católica ante el desarrollo del protestantismo. Y lo que básicamente consiste en hacer una limpieza interior de su propia institución. Entonces ellos empezaron a mejorar su trato con las personas, empezaron a echar a los que eran demasiado corruptos, empezaron como a hacerse una auditoría a sí mismos. Y eso es lo que los llevó un poco a subsistir. Si no hubiesen hecho la Contrarreforma, probablemente ahora todo el mundo católico sería en realidad mundo protestante. Y una de las consecuencias que tuvo esto, bueno, es que hubo una parte de Europa que se volvió protestante y otra parte de Europa que se mantuvo siendo católica. Entonces, por eso, no sé, ahora Italia, España son países católicos, pero Alemania, Inglaterra, por ejemplo, son países que alcanzaron a abrazar el protestantismo y salirse del catolicismo. Bueno, eso creo que es todo por esta vez. Vamos a continuar después con lo que vendría en la Edad Moderna. Muchas gracias.